Mi nombre es Diego, y durante 26 años he sido el hermano invisible. Mientras mi hermana Isabel brillaba como una estrella dorada en el firmamento familiar, yo era simplemente la sombra que se movía por los rincones de nuestra casa, observando cómo el amor de mis padres se derramaba sobre ella como miel tibia, mientras que a mí apenas me alcanzaban las migajas de su atención. Isabel siempre fue la favorita. Desde que éramos niños, cuando ella tenía 5 años y yo 7, ya se notaba la diferencia. Recuerdo vívidamente el día en que ambos trajimos nuestras calificaciones de la escuela. Yo había sacado 10 en todas las materias, un logro que me había costado noches de estudio y lágrimas de frustración. Isabel, por su parte, había obtenido un promedio mediocre, con varios 6 y 7. Pero cuando llegamos a casa, mi madre abrazó efusivamente a Isabel por su esfuerzo, mientras que mis calificaciones perfectas fueron recibidas con un simple «Muy bien, Diego», antes de que me mandara a hacer la tarea. Esa dinámica se repetiría durante toda nuestra infancia y adolescencia. Cuando Isabel rompía algo, era un accidente adorable. Cuando yo cometía el mismo error, era descuido imperdonable. Cuando ella quería algo, mis padres movían cielo y tierra para conseguírselo. Cuando yo pedía algo, siempre había una excusa. No tenemos dinero. Tal vez el próximo mes. No es necesario. Para el 10º cumpleaños de Isabel, mis padres organizaron una fiesta espectacular en el Chío, jardín, con animadores, una piñata gigante y un pastel de 3 pisos. Invitaron a toda su clase y algunos familiares. Yo recuerdo haber ayudado a colgar los globos, sintiéndome útil y esperando que tal vez, solo tal vez, mi cumpleaños número 12 recibiera un tratamiento similar. Cuando llegó mi día, recibí un pastel comprado en la panadería de la esquina y una cena familiar silenciosa. Es que Isabel es más sociable, me explicó mi madre cuando pregunté por qué no había fiesta. Tú eres más hombre reservado, prefieres las cosas tranquilas. Lo más doloroso no era tanto lo que Isabel recibía, sino la facilidad con la que mis padres justificaban la diferencia. Siempre había una razón lógica, una explicación que sonaba razonable, pero que no lograba llenar el vacío que crecía en mi pecho día tras día. Isabel era más carismática, más extrovertida, más fácil de amar, según parecían creer. Yo era el hijo responsable, el que no necesitaba tanta atención porque ya era maduro para mi edad. En 1900, la preparatoria. Esa dinámica se intensificó. Isabel destacaba en el teatro y la danza, actividades que mis padres consideraban extraordinarias y dignas de todo su apoyo económico y emocional. Yo sobresalía en matemáticas y ciencias, pero mis logros académicos eran vistos como algo esperado, no algo que celebrar. Cuando Isabel consiguió el papel principal en la obra de fin de año, mis padres compraron flores, invitaron a todos los familiares y grabaron cada segundo de su actuación. Cuando yo gané el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Física, mi padre me dijo «Felicidades», sin levantar la vista del periódico. La universidad trajo nuevos desafíos y nuevas formas de favoritismo, mientras que mis padres pagaron sin pestañear la costosa carrera de arte dramático de Isabel en una universidad privada prestigiosa. Cuando yo quise estudiar ingeniería, me dijeron que tendría que buscar becas, porque las matemáticas se pueden estudiar en cualquier lado. Conseguí una beca completa en una excelente universidad pública, pero el orgullo que debería haber acompañado ese logro fue opacado por el hecho de que mis padres parecían más preocupados por conseguirle a Isabel un apartamento cerca de su universidad que por celebrar mi beca. Durante esos años universitarios, aprendí a ser autosuficiente de una manera que Isabel nunca tuvo que aprender. Trabajé medio tiempo para cubrir mis gastos personales, mientras que ella recibía una generosa mesada mensual. Estudié en bibliotecas silenciosas, mientras que ella disfrutaba de fiestas estudiantiles financiadas por nuestros padres. Cuando tuve problemas económicos para comprar libros, mis padres me sugirieron que buscara libros usados o pidiera prestados. Cuando Isabel necesitó dinero extra para un viaje de estudios a Europa, inmediatamente le transfirieron el monto completo. Después de graduarme con honores, conseguí un trabajo bien remunerado en una empresa de ingeniería. Isabel, por su parte, decidió tomarse un año sabático para encontrar su pasión artística, año que se convirtió en 2, luego en 3. Durante todo ese tiempo, mis padres la mantuvieron económicamente mientras ella exploraba diferentes proyectos creativos que nunca llegaban a concretarse. La gota que derramó el vaso llegó cuando Isabel anunció su compromiso con Mauricio, un hombre que había conocido en una de sus clases de actuación. No había nada objetivamente malo con Mauricio, pero tampoco había nada particularmente especial. Era un actor en ciernes de 32 años que vivía en un apartamento diminuto y tenía trabajos esporádicos. Sin embargo, desde el momento en que Isabel lo presentó en casa,
Mis padres lo trataron como si fuera la octava maravilla del mundo. ¡Qué romántico es ser actor!, exclamaba mi madre cada vez que Mauricio hablaba de sus audiciones fallidas. ¡Qué valor el de dedicarse al arte!, decía mi padre, quien años atrás había cuestionado duramente mi decisión de estudiar una carrera tan técnica y sin alma como la ingeniería. Cuando anunciaron el compromiso, la euforia familiar fue inmediata e incontenible. Mi madre comenzó a planear la boda el mismo día, hablando de vestidos de diseñador, salones exclusivos y lunas de miel en destinos exóticos. El presupuesto que mencionaban casualmente era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, incluyendo lo que había costado mi educación universitaria. Durante los meses de preparación de la boda, me convertí en el hermano útil pero invisible. Me pidieron que me encargara de la parte práctica y aburrida: coordinar con los proveedores, revisar contratos, manejar la logística. Isabel se dedicaba a las partes divertidas y creativas: elegir flores, probar pasteles, diseñar invitaciones. Cuando había decisiones importantes que tomar, se consultaba su opinión. Cuando había problemas que resolver, me llamaban a mí. La semana antes de la boda, mientras revisaba los últimos detalles en mi oficina, recibí una llamada de mi madre que cambiaría todo. «Diego, cariño, necesito hablar contigo sobre la ceremonia», comenzó con ese tono que había aprendido a reconocer como problemático. «Dime, mamá, ¿hay algún problema con la coordinación?» «No, no es eso. Es sobre los discursos. Ya sabes que el papá de Mauricio va a hablar. Y por supuesto tu padre también. Mauricio dará unas palabras, e Isabel quiere agradecer a todos». Esperé, presintiendo lo que venía. «La cosa es que hemos estado pensando, y creemos que sería mejor si tú no hablas en la ceremonia». El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se abría en el suelo. «Perdón, es que conocemos tu personalidad. Eres muy directo, muy analítico, y este es el día especial de Isabel. No queremos que algo que digas sin intención pueda, crear una situación incómoda». «¿Qué tipo de situación incómoda podría crear yo? No es que vayas a hacer algo malo intencionalmente, hijo, pero sabes que a veces puedes ser un poco severo en tus observaciones. Y con todos los nervios de la boda y la familia política presente, simplemente pensamos que sería más seguro si mantenemos los discursos cortos y dulces». La ironía era aplastante. Durante meses había sido el responsable de que todo funcionara perfectamente, el que resolvía problemas y manejaba crisis, pero no era lo suficientemente confiable como para pronunciar unas palabras en la boda de mi propia hermana. «Entiendo», dije finalmente. «Sabía que lo entenderías. Eres tan comprensivo, Diego. Por eso siempre podemos contar contigo». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina, viendo el tráfico de la tarde moverse como hormigas laboriosas. En ese momento tomé una decisión que había estado gestándose durante 26 años. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. El salón se veía espectacular, cada detalle cuidadosamente orquestado, gracias a mi trabajo de coordinación durante los últimos meses. Los invitados llegaron puntuales. Los floristas habían superado las expectativas, y el fotógrafo capturaba cada momento con precisión artística. Isabel se veía radiante en su vestido de diseñador, que había costado más que mi auto. Mauricio lucía nervioso pero feliz en su smoking alquilado. Mis padres irradiaban orgullo y felicidad, moviéndose entre los invitados como anfitriones consumados, recibiendo felicitaciones por la hermosa boda de su hija perfecta. Yo cumplí mi papel asignado, el hermano eficiente que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Coordiné con los meseros, resolví un pequeño problema con el sistema de sonido, y me mantuve discretamente en segundo plano, mientras la atención se concentraba completamente en los protagonistas del día. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Las lágrimas de felicidad fluyeron en el momento justo. Las risas surgieron en los instantes apropiados, y los votos fueron pronunciados con la emoción adecuada. Cuando el sacerdote declaró a Isabel y Mauricio marido y mujer, los aplausos llenaron el salón con una energía contagiosa. Durante la recepción, todo se desarrolló según el cronograma que yo había ayudado a crear. La comida fue servida a tiempo. La música mantuvo el ambiente festivo pero no abrumador, y los invitados parecían genuinamente disfrutar la celebración. Llegó el momento de los brindis. Mi padre fue el primero en hablar, ofreciendo palabras emotivas sobre ver a su pequeña princesa convertirse en una mujer casada. El padre de Mauricio siguió con anécdotas divertidas sobre su hijo y buenos deseos para la pareja. Isabel agradeció a todos por acompañarlos en su día especial, y Mauricio habló sobre su amor por su nueva esposa y su gratitud hacia la familia que lo había recibido tan cálidamente. Todos los discursos fueron exactamente lo que mi madre había querido: dulces,
breves y sin complicaciones. Los invitados sonreían, algunos secaban lágrimas de alegría, y el ambiente era perfectamente festivo. Después del último brindis oficial, cuando parecía que la ceremonia de discursos había terminado y la música estaba a punto de comenzar nuevamente, me levanté de mi lugar en una mesa lateral y caminé hacia el micrófono. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Mi madre me miró con ojos de alarma desde la mesa principal. Isabel frunció el ceño, claramente sorprendida. Mi padre hizo un gesto como si quisiera detenerme, pero ya era demasiado tarde. Disculpen la interrupción, comencé, mi voz clara y firme a través del sistema de sonido. Sé que no estaba programado que yo hablara hoy, pero espero que me permitan compartir algunas palabras sobre mi hermana Isabel en este día tan especial. El silencio en el salón era palpable. Algunos invitados parecían esperando otra dulce anécdota familiar. Mi madre había palidecido visiblemente. Mi hermana Isabel siempre ha sido extraordinaria, continué, manteniendo un tono cálido y apropiado para la ocasión. Desde que éramos niños, tenía una capacidad especial para captar la atención de todos a su alrededor. Cuando tenía 5 años y yo 7, ya sabía exactamente cómo hacer que nuestros padres la miraran con esa mezcla de orgullo y adoración que reservaban especialmente para ella. Algunos invitados sonrieron, interpretando mis palabras como el comienzo de una anécdota entrañable de la infancia. Recuerdo un día particular cuando ambos trajimos nuestras calificaciones de la escuela. Yo había trabajado incansablemente para conseguir 10 en todas las materias, estudiando hasta altas horas y sacrificando tiempo de juego. Isabel había obtenido calificaciones promedio, pero cuando llegamos a casa, el abrazo, los besos y las felicitaciones fueron para ella por su gran esfuerzo, mientras que mis calificaciones perfectas fueron recibidas con un simple «muy bien, Diego», antes de que me enviaran a hacer más tarea. El ambiente en el salón comenzó a cambiar sutilmente. Algunos invitados intercambiaron miradas, confusas. Mi madre hizo señas desesperadas al coordinador de la boda, pero yo continué sin pausa. Esa fue la primera vez que aprendí sobre el amor condicional y el amor incondicional. Isabel recibía amor incondicional. Era celebrada por existir, por intentar, por simplemente ser ella misma. Yo recibía amor condicional. Tenía que ganar cada migaja de atención a través del logro perfecto. Y aún así, nunca parecía ser suficiente. Mi padre se había puesto de pie, pero los invitados estaban demasiado concentrados en mis palabras como para notar la tensión en la mesa principal. Durante años, pensé que tal vez si trabajaba más duro, si obtenía mejores calificaciones, si me comportaba de manera más perfecta, finalmente recibiría el mismo tipo de amor que veía derramarse sobre Isabel sin esfuerzo. Pero gradualmente entendí que no se trataba de lo que yo hacía o dejaba de hacer. Se trataba simplemente de que ella había nacido con el derecho innato al amor de nuestros padres, mientras que yo había nacido con la obligación de ganármelo. Ahora los murmullos eran más evidentes. Algunos invitados parecían incómodos, otros fascinados por el giro inesperado de los eventos. Isabel me miraba con una mezcla de shock y horror. Cuando Isabel quiso estudiar arte dramático en una universidad privada costosa, nuestros padres pagaron sin hacer una sola pregunta. Cuando yo quise estudiar ingeniería, me dijeron que buscara becas porque las matemáticas se pueden estudiar en cualquier lado. Conseguí esa beca completa, por cierto, pero el orgullo por mi logro fue opacado por la preocupación familiar de conseguirle a Isabel un apartamento adecuado cerca de su universidad. Mi madre había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de alegría. Durante la universidad, trabajé medio tiempo para cubrir mis gastos mientras Isabel recibía una generosa mesada mensual. Cuando ella decidió tomarse un año sabático que se convirtió en 3 años de exploración artística financiada por nuestros padres, yo ya había comenzado mi carrera profesional y era completamente autosuficiente. El coordinador de la boda finalmente se acercó, pero yo alcé una mano indicándole que esperara. No malentiendan mis palabras. Isabel no es culpable del favoritismo de nuestros padres. Ella simplemente recibió el amor que cualquier hijo debería recibir. El problema es que ese amor no fue distribuido equitativamente entre nosotros. Mauricio puso una mano protectora en el hombro de Isabel, quien ahora lloraba abiertamente. Me pidieron que no hablara hoy porque conocen mi personalidad directa y temían que pudiera crear una situación incómoda. Es irónico, considerando que he pasado los últimos meses coordinando cada aspecto de esta boda perfecta que están disfrutando. Aparentemente soy lo suficientemente confiable para manejar la logística compleja de su día especial, pero no lo suficientemente confiable para pronunciar unas palabras sinceras sobre mi propia hermana. El silencio en 1980. El salón era ahora absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Pero aquí está mi verdad final. A pesar de todo, amo a mi hermana Isabel. La amo porque es mi hermana.
y porque durante 26 años he aprendido a amar sin expectativas de reciprocidad. He aprendido a dar sin esperar recibir. He aprendido a ser invisible cuando es necesario y útil cuando me necesitan. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Isabel, espero que tu matrimonio con Mauricio sea todo lo que sueñas, que sea. Espero que él te ame de la manera incondicional a la que estás acostumbrada. Y espero que tú aprendas a valorar ese amor como el regalo extraordinario que es. Porque no todos tenemos la suerte de recibirlo sin cuestionamientos. Hice una pausa, mirando directamente a mis padres. Mamá, papá, gracias por enseñarme a ser independiente. Aunque no fuera su intención, gracias por enseñarme que el amor hay que ganárselo, porque eso me ha hecho valorar cada muestra de afecto genuino que he recibido en mi vida. Y gracias por enseñarme que la familia no siempre es el lugar donde uno encuentra aceptación incondicional, porque eso me ha motivado a crear mis propias relaciones basadas en respeto mutuo y equidad. Levanté mi copa, que había llenado discretamente mientras hablaba. Así que brindo por Isabel y Mauricio, que tengan un matrimonio lleno del tipo de amor que todos merecemos. Honesto, equitativo e incondicional. Y brindo por todos nosotros, que podamos aprender de nuestras experiencias familiares, tanto las positivas como las dolorosas, para crear relaciones más sanas en el futuro. Bebí de mi copa mientras el salón permanecía en silencio sepulcral. Algunos invitados, claramente confundidos sobre si debían aplaudir o no, permanecieron inmóviles. Otros parecían procesando la información que acababan de recibir sobre la dinámica familiar que nunca habían imaginado. Dejé el micrófono en su lugar y regresé a mi mesa, donde recogí mi saco y mi cartera. Al pasar junto a la mesa principal, me detuve brevemente junto a Isabel. «Felicidades, hermana. Que seas muy feliz», le dije en voz baja, besando su frente antes de continuar hacia la salida. Mi madre me alcanzó en el estacionamiento, sus tacones resonando contra el pavimento mientras corría tras de mí. «Diego, por favor, espera. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿En el día de la boda de tu hermana?» Me detuve y me volví hacia ella. Sus ojos estaban rojos del llanto, y su maquillaje perfectamente aplicado estaba arruinado. «Mamá, durante 26 años he esperado el momento apropiado para decir mi verdad. Cada vez que intenté hablar sobre cómo me sentía, me dijeron que no era el momento correcto, que no era apropiado, que debía ser más comprensivo. Hoy me pidieron específicamente que no hablara porque temían lo que podría decir. Así que decidí que si iba a ser silenciado de todos modos, al menos sería por algo que valiera la pena. ¿Pero arruinaste su día especial? No, mamá. Su día especial fue perfectamente orquestado gracias a mi trabajo durante meses. La ceremonia fue hermosa, la comida estuvo excelente, las flores fueron espectaculares, y todos los invitados disfrutaron la celebración. Lo único que agregué fue 5 minutos de honestidad sobre nuestra familia. Mi padre apareció entonces, su rostro una mezcla de ira y confusión. «¿Qué te pasa, Diego? ¿Has perdido la cabeza completamente?» «Al contrario, papá, creo que finalmente la encontré. Todo lo que dijiste ahí dentro, ¿de dónde salió todo eso?» «De 26 años de observación silenciosa, de años de ser el hijo responsable que no necesitaba atención porque era maduro para mi edad, de décadas de ver cómo el amor se repartía de manera desigual en nuestra familia y ser el único que parecía notarlo. Nosotros te amamos igual que a Isabel». «No, papá, no es cierto, y lo saben. Me aman de manera diferente, bajo condiciones diferentes, con expectativas diferentes, y está bien. Ya no necesito que cambien o que admitan nada. Solo necesitaba decir mi verdad una vez en mi vida». Mi madre sollozaba ahora sin control. «¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir los invitados? La gente va a pensar lo que quiera pensar. Algunos probablemente entenderán que hay familias donde el favoritismo es real y tiene consecuencias duraderas. Otros probablemente pensarán que soy un hermano amargado que arruinó una boda. No puedo controlar sus interpretaciones, pero sí puedo controlar si vivo en silencio o si hablo mi verdad». Me dirigí hacia mi auto, pero mi padre me alcanzó y me tomó del brazo. «Diego, por favor, somos una familia. Podemos hablar de esto en casa, en privado. Podemos resolver cualquier malentendido». Lo miré directamente a los ojos. «Papá, no hay malentendidos que resolver. No estoy confundido sobre lo que viví durante 26 años. No estoy malinterpretando décadas de experiencias. Lo que hay es una diferencia fundamental en cómo percibimos la realidad de nuestra familia. Ustedes ven una familia amorosa donde trataron a sus hijos de manera apropiada, según sus personalidades diferentes. Yo veo una familia donde uno de los hijos recibió amor incondicional y el otro tuvo que ganarse cada migaja de atención y aprobación. Pero tú siempre fuiste tan independiente.
tan autosuficiente, y no se han preguntado nunca por qué, no se han cuestionado si tal vez esa independencia no fue una elección sino una necesidad, si tal vez aprendí a ser autosuficiente porque era la única manera de sobrevivir emocionalmente en esta familia. Mi madre había dejado de llorar y me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Realmente nos odias tanto? No los odio, mamá, nunca los he odiado. Los amo, pero he aprendido a amarlos desde la distancia emocional, porque es la única manera que he encontrado de protegerme. Hoy simplemente necesitaba que supieran que sé exactamente lo que pasó durante todos estos años, y que ya no voy a pretender que no lo veo. Subí a mi auto y bajé la ventanilla. Dale mis felicidades a Isabel cuando se calme. Espero genuinamente que sea muy feliz en su matrimonio. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Llamadas de familiares que habían estado en la boda, mensajes de texto de amigos de la familia, incluso algunos números que no reconocía. Apagué el teléfono y conduje en silencio, sintiendo por primera vez en 26 años una extraña sensación de ligereza. Los días siguientes fueron una mezcla de drama familiar y reflexión personal. Mi teléfono no dejaba de sonar. Algunos familiares me llamaban indignados, acusándome de haber sido cruel e insensible. Otros me confesaban que habían notado el favoritismo durante años, pero nunca se habían atrevido a mencionarlo. Algunos amigos de la familia me contactaron para decirme que mi discurso los había hecho reflexionar sobre las dinámicas en sus propias familias. Isabel me envió un mensaje de texto 3 días después de la boda. No puedo creer que hayas hecho eso. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta en mi día especial? No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente entendí que nada de lo que dijera cambiaría su perspectiva sobre lo que había ocurrido. Mi madre me llamó una semana después, su voz cansada y quebrada. Diego, necesitamos hablar. Tu padre y yo hemos estado pensando en todo lo que dijiste y queremos entender. Queremos saber si realmente te sentiste tan desatendido durante todos estos años. Mamá, no se trata de que me hayan desatendido. Se trata de que me trataron de manera fundamentalmente diferente a como trataron a Isabel, y esa diferencia tenía poco que ver con nuestras personalidades individuales, y mucho que ver con sus propias preferencias y prejuicios. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Cómo podemos arreglar esto? No pueden arreglar 26 años de historia familiar, mamá, pero pueden empezar por reconocer que lo que yo experimenté fue real, que no estoy imaginando cosas o malinterpretando situaciones. Pueden empezar por entender que el favoritismo tiene consecuencias duraderas, incluso cuando se hace sin malicia. ¿Crees que podremos ser una familia normal otra vez? No creo que hayamos sido una familia normal nunca, mamá, pero tal vez podamos ser una familia más honesta. Esa conversación fue el comienzo de un proceso largo y doloroso de reconocimiento y reevaluación familiar. No fue fácil, y hubo momentos en los que pensé que habría sido más simple mantener el silencio y seguir siendo el hermano invisible y eficiente. Pero por primera vez en mi vida adulta, dormía sin esa sensación constante de injusticia acumulada. Por primera vez, no tenía que pretender que no veía lo que había estado viendo durante décadas. Por primera vez, mi verdad había sido pronunciada en voz alta, y aunque las consecuencias fueron complicadas y a veces dolorosas, también fueron liberadoras. 6 meses después, Isabel y yo tuvimos nuestra primera conversación real desde la boda. Fue tensa, llena de acusaciones mutuas y defensas heridas, pero también fue la primera vez que hablamos como adultos que reconocían haber crecido en la misma casa, pero con experiencias completamente diferentes. Nunca me di cuenta, me dijo finalmente, después de 2 horas de discusión intensa. Honestamente nunca me di cuenta de que las cosas eran tan diferentes para ti. Lo sé, respondí, y esa es parte del problema. El favoritismo es a menudo invisible para quien lo recibe porque se siente natural y merecido, pero es muy visible para quien no lo recibe. ¿Puedes perdonarme algún día? Isabel, no hay nada que perdonarte. Tú no elegiste ser la favorita. Yo no elegí no serlo. Ambos fuimos niños navegando una dinámica familiar que no controlábamos. Lo importante es que ahora, como adultos, podamos reconocer lo que pasó y decidir cómo queremos relacionarnos el uno con el otro. Hoy, 2 años después de aquella boda, mi relación con mi familia es diferente, no perfecta, pero diferente, más honesta, más consciente, más equitativa. Mis padres han hecho esfuerzos genuinos por entender cómo sus acciones me afectaron, e Isabel y yo hemos construido una relación basada en el reconocimiento mutuo de nuestras experiencias diferentes. Aquel día en la boda, cuando tomé el micrófono sin permiso y conté mi verdad, no lo hice para lastimar a nadie. Lo hice porque después de 26 años de silencio, finalmente entendí que mi voz también tenía valor, que mi experiencia también merecía ser escuchada,
y que la armonía familiar construida sobre la base del silencio de algunos de sus miembros no era realmente armonía en absoluto. A veces, la verdad es incómoda. A veces, disrumpe la narrativa familiar cuidadosamente construida. Pero también, a veces, es el único camino hacia una relación auténtica y saludable. Y por primera vez en mi vida, me alegro de haber hablado cuando me pidieron que guardara silencio. Los meses que siguieron a mi revelación en la boda fueron como vivir en el ojo de un huracán emocional. La familia extendida se dividió en facciones. Aquellos que consideraban mi discurso una traición imperdonable, y aquellos que secretamente habían observado las mismas dinámicas durante años, pero nunca se habían atrevido a comentarlas. Mi tía Carmen, hermana menor de mi madre, me llamó una semana después del evento. Su voz temblaba ligeramente cuando habló. Diego, necesitaba llamarte. Lo que dijiste en la boda, yo lo he visto durante años. Siempre me pregunté si tú te dabas cuenta, pero nunca supe cómo preguntártelo sin causar problemas familiares. ¿En serio lo notaste, tía? Hijo, era imposible no notarlo. Recuerdo cuando cumpliste 15 años. Y tu madre gastó más dinero en el vestido de quinceañera de Isabel que en toda tu celebración de cumpleaños combinada. Recuerdo cuando ganaste esa beca académica y tu padre apenas mencionó tu logro en la cena familiar. Pero cuando Isabel consiguió un papel menor en una obra de teatro local, organizaron una celebración como si hubiera ganado un premio internacional. Sus palabras me consolaron de una manera que no esperaba. Durante tanto tiempo, había comenzado a cuestionar si mis percepciones eran correctas, si tal vez estaba exagerando o malinterpretando las situaciones. ¿Por qué nunca dijiste nada, tía? Porque no era mi lugar, Diego. Eran tus padres, y yo no quería crear conflictos familiares. Pero ahora me arrepiento de mi silencio. Tal vez si alguien hubiera hablado antes, las cosas habrían sido diferentes. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuántas personas habían sido testigos silenciosos de mi experiencia. Cuántos familiares y amigos de la familia habían visto el favoritismo, pero habían elegido la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad. Mi primo Javier, hijo de la tía Carmen, me visitó un mes después. Había estado en la boda y me confesó que mi discurso lo había impactado profundamente. Sabes, Diego, yo también soy el hermano menos favorito en mi familia, me dijo mientras compartíamos una cerveza en mi apartamento. Mi hermano menor siempre fue el atlético, el carismático, el que podía hacer reír a mis padres. Yo era el estudioso, el responsable, el que no causaba problemas. Pensé que era solo mi imaginación hasta que escuché tu discurso. ¿Cómo has manejado eso? Honestamente, no muy bien. He pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de ganar la aprobación de mis padres. Incluso, ahora que tengo 35 años, siempre hay una parte de mí que espera que finalmente me vean de la misma manera que ven a mi hermano. Javier y yo comenzamos a reunirnos regularmente. Descubrimos que nuestras experiencias tenían similitudes sorprendentes, y hablar con alguien que entendía íntimamente lo que significaba ser el hijo menos favorito se convirtió en una forma inesperada de terapia. Mientras tanto, la situación con mis padres evolucionaba lentamente. Mi madre, en particular, parecía estar luchando con una mezcla de culpa, confusión y defensividad. Me llamaba semanalmente, conversaciones que oscilaban entre intentos genuinos de comprensión y sesiones donde justificaba las decisiones familiares del pasado. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto para cada uno de ustedes según sus personalidades, me decía durante una de esas llamadas. Isabel era más emocional, más necesitada de validación. Tú siempre parecías tan seguro de ti mismo, tan independiente. Mamá, ¿alguna vez consideraste que tal vez yo parecía independiente porque aprendí que esa era la única manera de sobrevivir en nuestra familia? ¿Que tal vez desarrollé esa autosuficiencia porque era la única opción que tenía? No, no había pensado en eso. Un niño de 7 años no nace siendo naturalmente independiente. Esas características se desarrollan como mecanismos de supervivencia. Estas conversaciones eran agotadoras, pero necesarias. Por primera vez en nuestras vidas, estábamos teniendo intercambios honestos sobre la realidad de nuestra dinámica familiar, aunque fuera doloroso para ambos. Mi padre tuvo más dificultades para procesar mi revelación. Durante los primeros meses, alternaba entre la negación completa y la ira defensiva. Recuerdo particularmente una conversación telefónica donde me gritó durante 20 minutos sobre cómo yo había destruido la armonía familiar y avergonzado a la familia frente a amigos y parientes. ¿Sabes cuántas llamadas hemos recibido desde la boda?, me preguntó. ¿Sabes cuánta gente nos ha preguntado si realmente tratamos a nuestros hijos de manera tan diferente? ¿Y qué les dijeron? Les dijimos que estás pasando por un momento difícil, que malinterpretaste algunas situaciones de la infancia. Papá, ¿realmente crees eso? ¿O simplemente es más fácil que admitir que tal vez cometieron algunos errores? Hubo un largo silencio antes de que colgara el teléfono, pero incluso mi padre, gradualmente,
comenzó a mostrar señales de reflexión genuina. 6 meses después de la boda, me invitó a almorzar. Fue la primera vez que pasamos tiempo juntos a solas desde el incidente. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste, comenzó, removiendo nerviosamente su café. Y he estado recordando cosas, situaciones que tal vez no manejé de la mejor manera. ¿Como cuáles? Como cuando tenías 12 años y querías unirte al equipo de robótica de la escuela. Te dije que era demasiado caro, ¿recuerdas? Pero 6 meses después pagué, sin pestañear, las clases de danza de Isabel, que costaban el triple. El hecho de que recordara ese incidente específico me sorprendió. Había asumido que esos momentos eran insignificantes para él, olvidados tan pronto como ocurrían. Recuerdo, dije simplemente. En ese momento pensé que estaba siendo práctico. Isabel había mostrado talento real para la danza. Y tú, bueno, pensé que el club de robótica era solo una fase pasajera, pero nunca me preguntaste si era una fase pasajera para mí. Nunca indagaste sobre mi interés real en la robótica. No, no lo hice. Asumí que sabía lo que era mejor para ti. Fue un pequeño reconocimiento, pero significativo. Por primera vez, mi padre estaba admitiendo que tal vez no había entendido completamente mis necesidades e intereses como hijo. La relación con Isabel requirió aún más tiempo y esfuerzo para sanar. Los primeros meses después de la boda estuvieron marcados por un silencio tenso y mensajes ocasionales cargados de resentimiento mutuo. Ella se sentía traicionada y humillada públicamente. Yo me sentía finalmente libre, pero también culpable por haber elegido su día especial para mi revelación. El punto de inflexión llegó cuando Isabel tuvo una crisis en su matrimonio apenas 8 meses después de la boda. Mauricio resultó ser menos comprensivo y solidario de lo que había aparentado durante el noviazgo, y cuando Isabel enfrentó su primer periodo real de dificultades, la pérdida de un trabajo importante en una producción teatral, él no supo cómo apoyarla emocionalmente. Isabel me llamó una noche, llorando de manera incontrolable. Diego, sé que probablemente soy la última persona de quien quieres saber, pero no sé con quién más hablar. ¿Qué pasó, Isabel? Mauricio y yo tuvimos una pelea terrible. Perdí el papel principal en la obra que había estado ensayando durante meses, y cuando llegué a casa devastada, él me dijo que tal vez era hora de que considerara una carrera más realista. Mi primer instinto fue recordarle que yo había estado disponible emocionalmente para ella durante toda nuestra infancia, sin recibir la misma consideración a cambio. Pero algo en su voz quebrada me detuvo. ¿Dónde estás ahora? En mi auto, estacionada afuera de nuestro apartamento. No quiero entrar. Ven a mi casa. Isabel llegó a mi apartamento con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Se sentó en mi sofá y por primera vez desde que éramos adolescentes, parecía vulnerable de una manera genuina, no performativa. No sé por qué te llamé, me dijo, después de lo que hice, de cómo reaccioné después de tu discurso en la boda. Me llamaste porque, a pesar de todo, somos hermanos, y porque tal vez, por primera vez, necesitas el tipo de apoyo emocional que yo siempre necesité de ti. Pasamos esa noche hablando de maneras que nunca habíamos hablado antes. Isabel me contó sobre las presiones que había sentido durante años para ser la hija perfecta, la niña dorada que siempre tenía que estar feliz y exitosa. Me habló sobre cómo el favoritismo que había recibido también había sido una prisión en cierta manera, creando expectativas imposibles de mantener. Siempre tuve miedo de decepcionar a mamá y papá, me confesó, porque sabía que me amaban de una manera especial, y tenía terror de perder ese amor si no cumplía con sus expectativas. ¿Y cómo te sientes ahora que has experimentado un fracaso real? Perdida. Mauricio no sabe cómo manejar el hecho de que no soy la estrella radiante que él pensó que había desposado, y me doy cuenta de que yo tampoco sé cómo ser otra cosa. Esa conversación marcó el comienzo de una relación completamente nueva entre Isabel y yo. Por primera vez, ella estaba viendo las consecuencias de haber sido protegida de las dificultades reales durante toda su vida. Y yo estaba viendo que el favoritismo había dañado a ambos de maneras diferentes, pero igualmente significativas. Durante las siguientes semanas, Isabel y yo nos reunimos regularmente. Ella comenzó a contarme sobre aspectos de su experiencia familiar que yo nunca había considerado: la presión constante de ser perfecta, el miedo a decepcionar, la ansiedad de saber que el amor de nuestros padres estaba basado en su capacidad de ser adorable y exitosa. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo durante una de esas conversaciones. Siempre pensé que tenías suerte de no recibir tanta atención. Pensé que tenías más libertad para ser tú mismo. Y yo siempre pensé que tenías suerte de ser amada incondicionalmente. Pero no era incondicional, ¿verdad? Era condicional a que siguiera siendo la Isabel que ellos querían que fuera. Esa realización fue fundamental para ambos. El favoritismo no había beneficiado realmente a Isabel. La había convertido en una persona dependiente de la validación externa, incapaz de manejar el fracaso o la dificultad de manera saludable. Mientras tanto, mi matrimonio con Sofía,
una colega ingeniera con quien había comenzado a salir 6 meses antes de la boda de Isabel, se profundizaba de maneras que no había experimentado en relaciones anteriores. Sofía había presenciado toda la situación familiar desde una perspectiva externa, y su apoyo había sido fundamental durante los meses turbulentos posteriores a mi discurso. Lo que más me impresiona de ti, me dijo una noche mientras cenábamos, es que a pesar de haber crecido en una familia que no te valoró apropiadamente, no te convertiste en una persona amargada o vengativa. Hubo momentos en que sí fui amargado, admití, especialmente durante mi adolescencia y los primeros años de universidad, pero no te quedaste ahí. Encontraste una manera de construir una vida plena a pesar de esas circunstancias. Sofía tenía razón. Mi experiencia de ser el hijo menos favorito, aunque dolorosa, también me había enseñado habilidades valiosas: independencia, resiliencia, la capacidad de encontrar validación interna en lugar de depender completamente de fuentes externas. Decidimos casarnos un año después del discurso en la boda de Isabel, pero nuestra boda sería diferente, pequeña, íntima, centrada en celebrar nuestro amor en lugar de impresionar a otros o cumplir expectativas familiares externas. La planificación de nuestra boda se convirtió en otra oportunidad para establecer límites saludables con mi familia. Cuando mi madre comenzó a hacer sugerencias sobre el lugar, el menú y la lista de invitados que harían que nuestra celebración fuera 3 veces más grande y costosa de lo que queríamos, pude decir con calma pero firmeza: mamá, aprecio tus ideas, pero Sofía y yo ya hemos decidido lo que queremos para nuestra boda. Pero la familia de ella va a pensar que somos tacaños si no hacemos algo más elaborado. La familia de Sofía nos conoce y nos apoya en nuestra decisión de tener una celebración modesta que refleje nuestros valores. Mi madre se quedó callada por un momento, claramente no acostumbrada a que yo estableciera límites tan directos. ¿Esto es por lo que pasó en la boda de Isabel? No, mamá. Esto es porque soy un adulto que toma decisiones sobre su propia vida basándose en lo que considera mejor para él y su pareja. Ese intercambio fue representativo de cómo había cambiado mi relación con mis padres. Ya no me esforzaba por evitar conflictos o mantener la paz a expensas de mis propias necesidades y deseos. Isabel, sorprendentemente, se convirtió en mi mayor aliada durante la planificación de la boda. Su propia experiencia con una celebración excesivamente elaborada la había hecho reflexionar sobre lo que realmente importaba en un matrimonio. Tu boda va a ser hermosa precisamente porque va a ser auténtica, me dijo mientras revisábamos las invitaciones simples pero elegantes que habíamos diseñado. La mía fue perfecta en términos estéticos, pero no reflejaba realmente quiénes éramos Mauricio y yo. El día de mi boda fue todo lo que había esperado: íntimo, significativo y lleno de personas que genuinamente nos amaban y apoyaban a Sofía y a mí. Mis padres asistieron, y aunque pude ver que mi madre luchaba con el hecho de que nuestra celebración era tan diferente de la boda espectacular que habían organizado para Isabel, también noté momentos donde parecía genuinamente conmovida por la autenticidad de la ceremonia. Isabel fue mi madrina de honor, una decisión que sorprendió a muchos familiares dado nuestro conflicto previo. Pero para ese momento, habíamos construido una relación basada en la honestidad mutua y el respeto, no en los roles familiares tradicionales que habíamos interpretado durante décadas. En su discurso durante nuestra recepción, Isabel habló con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado públicamente. Mi hermano Diego me enseñó que el amor verdadero no es silencioso, que a veces amar a alguien significa decir verdades difíciles, incluso cuando es incómodo. Diego, tu valor para hablar tu verdad no solo te liberó a ti, sino que liberó a toda nuestra familia para tener relaciones más honestas y saludables. Sus palabras me conmovieron profundamente, no solo por lo que decían, sino por representar un crecimiento genuino en su comprensión de lo que había ocurrido entre nosotros. Los 2 años siguientes trajeron más cambios significativos. Mauricio e Isabel finalmente se divorciaron cuando quedó claro que su relación había estado basada más en la idea romántica del matrimonio que en una compatibilidad real y profunda. Isabel comenzó terapia y empezó a construir una identidad independiente de las expectativas familiares. Mis padres también iniciaron terapia familiar, algo que nunca pensé que verían como necesario. Mi madre me llamó para contarme sobre su primera sesión. El terapeuta nos preguntó cómo describiríamos a cada uno de nuestros hijos. Cuando hablamos de Isabel, usamos palabras como encantadora, talentosa, especial. Cuando hablamos de ti, usamos palabras como responsable, confiable,
maduro. ¿Y qué pensaron sobre esa diferencia? Que tal vez nunca te vimos como un niño que necesitaba ser amado simplemente por existir. Te vimos como un niño que ya era capaz de cuidarse a sí mismo. Esa fue la primera vez que mi madre articuló claramente lo que yo había sentido durante toda mi infancia, que me habían visto como un adulto pequeño, en lugar de como un niño que necesitaba amor, atención y validación. El proceso de sanación familiar fue lento y no siempre lineal. Hubo retrocesos, discusiones, momentos de frustración donde parecía que estábamos volviendo a los viejos patrones. Pero también hubo avances significativos, conversaciones donde finalmente nos escuchamos realmente unos a otros, momentos de conexión genuina que habían sido raros en nuestra familia durante décadas. 3 años después de mi discurso en la boda de Isabel, Sofía y yo anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo. La noticia fue recibida con alegría genuina por toda la familia, pero también despertó ansiedades sobre cómo manejaríamos la crianza dado nuestro historial familiar. Mi madre me llamó poco después del anuncio, su voz cargada de preocupación y esperanza. Diego, quiero ser una buena abuela para tu hijo. Quiero hacer las cosas mejor esta vez. ¿Qué significa mejor para ti, mamá? Significa tratar a todos mis nietos de la misma manera. Significa no tener favoritos. Significa recordar que cada niño necesita sentirse especial y amado por quien es, no por lo que logra. Esas palabras habrían sido impensables años atrás. El hecho de que mi madre pudiera articularlas mostró el crecimiento genuino que había ocurrido en nuestra familia. Cuando nació mi hijo Mateo, observé cuidadosamente cómo mis padres interactuaban con él. Vi a mi madre hacer esfuerzos conscientes por tratarlo de manera diferente a como me había tratado a mí cuando era bebé. La vi celebrar cada pequeño hito, tomar cientos de fotos, hablar de él con el mismo tipo de orgullo desbordante que recordaba dirigido hacia Isabel. Pero lo más significativo fue ver cómo Isabel reaccionó ante su nuevo sobrino. Se convirtió en una tía devota y protectora, pero también en alguien que estaba consciente de las dinámicas familiares de maneras que nunca había estado antes. Quiero asegurarme de que Mateo nunca se sienta como te sentiste tú, me dijo mientras cargaba a mi hijo durante una visita familiar. Quiero que crezca sabiendo que es amado incondicionalmente por toda su familia. Un año después del nacimiento de 1900, Mateo, Isabel conoció a Carlos, un psicólogo infantil que trabajaba con niños de familias disfuncionales. Su relación se desarrolló de manera completamente diferente a su matrimonio con Mauricio. Más lenta, más consciente, basada en valores compartidos y compatibilidad real, en lugar de solo atracción y romance. Cuando Isabel me presentó a Carlos, inmediatamente noté la diferencia en cómo hablaba de esta relación. Carlos me ama por quien soy realmente, incluyendo mis defectos e inseguridades. No me pone en un pedestal como hizo Mauricio. Y yo estoy aprendiendo a amar de una manera más madura, más equitativa. Carlos, conociendo la historia familiar de Isabel, se acercó a mí con una curiosidad genuina sobre mi experiencia. Isabel me ha contado sobre el favoritismo en su familia y cómo tu discurso en su boda cambió todo. Como profesional, veo muchas familias donde estos patrones causan daño duradero. Es raro ver una familia que logre reconocer y abordar estos problemas de manera tan directa. No fue fácil, admití, y aún estamos trabajando en ello. Pero el hecho de que estén trabajando en ello es extraordinario. La mayoría de las familias simplemente perpetúan estos patrones generación tras generación, sin nunca abordarlos conscientemente. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el impacto más amplio de mi decisión de hablar en la boda de Isabel. No solo había cambiado mi familia inmediata, sino que había interrumpido un patrón que podría haberse repetido con la siguiente generación. 5 años después de mi discurso, mi familia es irreconociblemente diferente de lo que era antes. No perfecta, pero honesta. No sin conflictos, pero con herramientas para abordarlos constructivamente. Mis padres han aprendido a ver y tratar a Isabel y a mí como individuos complejos con necesidades diferentes pero igualmente válidas. Isabel ha desarrollado una identidad independiente y una capacidad para relaciones saludables, y yo he encontrado mi voz y mi lugar en una familia que finalmente me ve y me valora completamente. El precio de esa transformación fue alto. Hubo momentos de dolor intenso, conversaciones difíciles, la pérdida temporal de la armonía familiar superficial que habíamos mantenido durante décadas. Pero el costo del silencio habría sido aún mayor, una vida entera de relaciones inauténticas, resentimientos no resueltos y la perpetuación de patrones dañinos hacia la siguiente generación. Cada vez que miro a mi hijo Mateo jugando con sus abuelos, viendo cómo lo miran con amor incondicional y orgullo genuino, sé que tomar esa decisión de hablar valió la pena, no solo por mí, sino por él y por cualquier futuro nieto que pueda llegar a nuestra familia. La verdad, descubrí,
no es solo liberadora para quien la dice, es liberadora para todos los que están dispuestos a escucharla y trabajar con ella. Y aunque el camino hacia esa libertad puede ser doloroso, el destino, relaciones auténticas basadas en amor real y respeto mutuo, hace que cada paso difícil haya valido la pena completamente.